El Rastro Podcast. Traición inesperada. Este episodio incluye descripciones explícitas de los sucesos ocurridos. Se recomienda discreción. Los testimonios que usted escuchará en El Rastro Podcast corresponden a las voces reales de los protagonistas de la historia. No hay actores en esta narración. Episodio 1. Pidiendo ayuda. El país estaba en plena pandemia cuando la desaparición de Hugo Alirio Álvarez en el sur de Bogotá conmocionó a toda la comunidad y puso a las autoridades en alerta. Era un momento en que nadie imaginaba que alguien pudiera planear y cometer un delito tan atroz. Inicialmente, los investigadores pensaban que se trataba de un secuestro y había razones válidas para creerlo, pero no estaban completamente seguros. Tenían que investigar. Lo que pasó después transformó por siempre la vida de una familia. Esta es la historia de Juan Carlos Villani, traición inesperada. Sandra Liliana Loaiza vive en un conjunto residencial ubicado en la localidad San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Es una mujer humilde, de estatura baja, sus mejillas siempre están rosadas por el frío que hace en el ambiente de este sector de la ciudad. Tiene el cabello largo, recogido, se nota algo tímida y trabaja haciendo aseo en casas de familia. Ella nos recibió en su vivienda para hablar de un episodio de su vida que la dejó marcada y que comenzó el 14 de junio del año 2020. En ese entonces, Colombia pasaba por el confinamiento de la pandemia. Por eso se sorprendió cuando muy temprano en la mañana un vecino tocó su puerta afanosamente. Sandra no olvida lo que su vecino le dijo. Dime, doña Sandra, ¿usted no ha visto a don Hugo? Le dije yo, no, señor. Dijo, es que a don Hugo lo secuestraron. Y yo, no, tan mentirosos, hijos, lo acabaron de secuestrar aquí en la entrada del conjunto. Qué escalofriante esa noticia, Juan. ¿Cómo reacciona esta mujer ante semejante información? Manuel, difícil el momento. En medio de la angustia, lo primero que Sandra hizo fue pedir que le dejaran ver los videos de las cámaras de seguridad del conjunto en el que vivía. Ella quedó aterrada, absolutamente estupefacta. En las imágenes, la camioneta de Hugo Álvarez, quien era su excompañero sentimental. Él venía en contravía y él hacía cambio de luces. Y él al llegar acá a la entrada de la portería había como un taxi o algo y él como que lo iba a chocar, como pidiendo ayuda. En el momento se ve cuando la gente bajaba corriendo, abrían las puertas y lo cogen, lo bajan y lo llevan hacia la parte de atrás. Mientras ella recuerda y nos cuenta lo sucedido, toma varios respiros, su rostro cambia. No es fácil revivir ese momento. Luego nos dice que de inmediato ella llamó a la policía. Juan, ¿y quién asumió esta investigación? Manuel, del caso se encargó el Gaula de la Policía de la ciudad de Bogotá. Por eso hablamos con el subintendente Edwin Casallas, es un investigador. Él muy amablemente nos recibió en su oficina en el sur de Bogotá. Es un hombre alto y una contextura medio robusta. Su figura denota una sensación de seguridad y autoridad. Vestía el uniforme de la policía y una gorra distintiva con el emblema de esa institución. Manifiestan que al parecer hay una persona que se llevan en una camioneta. Posteriormente ese día yo estaba disponible para la atención de casos que suceden aquí en Bogotá. Con mi equipo de trabajo del Grupo Antisecuestro de aquí del Gaula Bogotá nos dirigimos para el sector. Ese día el investigador también revisó los videos de las cámaras y muy entusiasmado me dejó verlos, mientras me iba describiendo paso a paso, lentamente las imágenes. Nos damos cuenta que sí, esta persona iba en zigzag y detrás de la camioneta iban unas personas. Esas personas al ver que la camioneta se detiene, pues abordan a la víctima y se lo llevan. Ahí es cuando miramos el secuestro. Pero según Casallas, el video no permitía identificar claramente a las personas que estaban secuestrando a este hombre. ¿Por qué, Juan? ¿Cómo son las imágenes? Manuel, imágenes que se ven oscuras porque ocurren durante la noche, pero dejan ver a la camioneta doble cabina y de platón, moviéndose de forma errática, como en zigzag.
hasta detenerse lentamente junto a un taxi. Luego se observan 3 personas que vienen caminando. Se acercan al carro, bajan al conductor y lo pasan a la parte de atrás. Se suben y arrancan. En este punto de la investigación, las autoridades deben comenzar por establecer quién es la víctima, cómo es su familia y quiénes son los allegados. Por eso, el subintendente Casallas interrogó a varias personas. Así es, Manuel, y comenzó con Sandra Loaiza, la excompañera sentimental de Hugo, quien fue la persona que avisó a las autoridades. Y ella lo recuerda. Me interrogaron que qué era yo de él, qué relación tenía yo con él, y pues yo le dije que yo soy la ex esposa. El investigador del Gaula, con experiencia y curtido en este tipo de pesquisas, nos muestra el expediente mientras detalla el paso a paso de la investigación. En ese momento comenzamos a evaluar el lugar, el sector, quién era la persona. Él construía y arrendaba apartamentos. Podíamos hablar de personas cercanas, de socios de él. Entonces comenzamos a verificar esa trazabilidad de información, quién podía estar detrás de la retención del señor Hugo. La búsqueda del investigador del Gaula comenzó en la localidad San Cristóbal. La prioridad era hallar a Hugo Álvarez con vida. Desplegamos todas las unidades en todo el sector, parte alta y parte baja de la localidad, sin lograr rastro. Esa noche nosotros verificamos todos los lugares aledaños, como en Los Caños, pero no encontramos a esta persona. Manuel, rápidamente la información del secuestro de Hugo Alirio Álvarez llegó a la policía de toda la localidad ahí en San Cristóbal. Ellos comenzaron a buscar rastros de la camioneta por todas sus calles y en ese momento no hallaron nada. Pero al día siguiente, el investigador Casallas recibió una importante llamada. Tipo 8 de la mañana, un cuadrante del barrio Nueva Gloria nos avisa que encuentran una camioneta con las mismas características y las placas que se habían reportado a la central de radio. Es allí cuando me dirijo para el lugar. Juan, usted regresó al sitio con los investigadores. ¿Cómo es esa zona? Manuel, así es un sitio bastante lejano desde donde se reportó la desaparición de Hugo Alirio Álvarez. Es una vía empinada, arriba en la montaña, donde el viento helado aporta una sensación de soledad, como si el tiempo se hubiera detenido. Las casas son modestas y sencillas, alineadas a lo largo de la calle. Hay potreros con pasto alto, en donde se ve uno que otro perro. Al lado de la patrulla de la policía estacionada, cerca al sitio en donde apareció la camioneta de Hugo Álvarez. Allí pude hacer varias preguntas al investigador Casallas. Posteriormente, cuando llegamos aquí a este sitio, encontramos el vehículo sin ni la persona que pues estábamos buscando, y de igual forma tampoco las personas que se lo habían llevado. Junto al subintendente recorrimos el lugar, Manuel, que huele a basura, como a agua estancada. Verificamos aquí por alrededores del caño a ver si encontramos al señor, pero lamentablemente no lo encontramos en ese momento. ¿Había cámaras en el lugar que pudieron grabar algo? Sí, en ese lugar habían cámaras y posteriormente pues solicitamos a los vecinos que nos colaboraran con los registros fílmicos del lugar, y ahí fue donde evidenciamos que aproximadamente a la 1 de la mañana llega el vehículo y descienden las personas quien los habían abordado. En el momento que descienden, bajan con maletas y una de las mujeres se devuelve, quita los tapetes del vehículo y los echa aquí al caño. Para el investigador, las personas que aparecen en el primer video secuestrando al parecer a Hugo Álvarez probablemente eran las mismas que se veían en el segundo video abandonando la camioneta, pero tampoco había forma de reconocer quiénes eran. Así lo explicó. Es cuando comienza a tornarse un poco compleja la identificación de estas personas, debido a que las características, la ropa, las maletas, ellos cambian su ropa, y además que nos damos cuenta que estas personas utilizan guantes, utilizan tapabocas. Pero al revisar la camioneta, los investigadores se desconcertaron. No se encontró ningún elemento dentro de la camioneta la encontramos prendida, pero no había ningún registro. El investigador estableció que, para ese momento, Hugo Álvarez vivía en un apartamento en un edificio ubicado en el barrio 20 de Julio, en el sur de Bogotá, con una mujer llamada Elizabeth Rodríguez Ruiz. Por eso se dirigió al sitio para preguntarle
¿Qué sabía de Hugo Álvarez? Elizabeth manifiesta que el día de los hechos, en horas de la tarde, salen en su vehículo, en la camioneta donde es abordado, para un almuerzo. Según el investigador, Elizabeth era una novia con la que Hugo mantenía una relación sentimental desde hacía unos 3 años. La mujer le aseguró que luego del almuerzo que tuvieron el día de su desaparición, ella se fue para su casa y no volvió a saber nada de él. Y todo indicaba que lo dicho por Elizabeth al Gaula era cierto. Para confirmarlo, decidieron hablar con Carlos Cubillos, quien era el hombre de confianza de Hugo. Trabajaba para él. Así es, Manuel. Mire, Carlos Cubillos es un hombre de 57 años. Él tiene el cabello crespo, canoso, una figura prominente, ya tiene algunas arrugas que ilustran que ha vivido una vida intensa. Estuve hablando con él, Manuel, en el taller donde Hugo Álvarez vivía, donde trabajaba, y recuerda que los investigadores llegaron a este lugar a preguntarle y su testimonio confirmó la versión de Elizabeth. Antes de irse él me había dicho que le habían invitado a almorzar por allá en Bosa. Entonces yo le dije, pero hermano, ¿pues a quién si usted no tiene familia por allá? No, sí, me invitaron y fue lo único que me dijo. Además, el Gaula encontró otro video de una cámara de seguridad que estaba ubicada fuera del apartamento de Hugo, donde se observa algo muy importante, y es que Elizabeth y él suben al vehículo y se van para ese supuesto almuerzo. Las autoridades establecieron que Hugo Álvarez había tenido varias mujeres en su vida. Al momento de su desaparición, tenía una relación con Elizabeth Rodríguez, madre de 2 hijos que no eran de él. Años atrás tuvo otra relación con Sandra Liliana Loaiza, que tenía 3 hijos, pero tampoco eran de él. Según los videos de seguridad, Hugo intentó llegar a la casa de Sandra la noche de su desaparición. Manuel, pero Hugo años atrás también estuvo casado con Mariela Cuevas y fue padre de 3 hijas, con quienes hablaba constantemente. Yo visité a una de ellas, estuvimos en su casa, Patricia Álvarez. Ella reside también en el sur de Bogotá. Es alta, tiene el cabello largo, negro, vestía muy casual, es una persona sencilla y físicamente muy parecida a su mamá. En esta casa estaba el día que recibió una llamada. Me llamó uno de los inquilinos que él tenía a preguntarme por mi papá y yo le dije, no sé, ¿cuándo vio a su papá la última vez, Patricia? Y yo le dije, no sé, pues el sábado yo hablé con él, pero no sé, debe estar en su casa. Y me dijo, no, es que me están diciendo que lo secuestraron. Cuando hay un secuestro, generalmente los delincuentes llaman a pedir dinero por el rescate, pero hasta ese momento nadie había recibido ese tipo de llamadas. Manuel, y Patricia de inmediato llamó a una de sus 2 hermanas, Marisol Álvarez, para avisarle. Marisol es una persona sensible, se parece también a su hermana, en eso y en su físico, pero ella tiene el cabello castaño. Hablé con ella sobre la desaparición de su papá y ella dice que no olvida lo que le dijo su hermana Patricia ese día por teléfono. Me llamaron y que desde anoche no aparece. Entonces yo le dije, no, pues vámonos de una vez a buscarlo. Nos fuimos a la casa de él a buscarlo. Patricia, Marisol y su otra hermana llegaron al edificio donde vivía Hugo Álvarez y a partir de ese momento lo convirtieron en el centro de operaciones para su búsqueda. Hasta allá llegó Alejandro Álvarez, medio hermano de Patricia y Marisol, quien tiene un gran parecido con su padre. Este joven es amante de los tatuajes y de los piercings que luce en su cuerpo. Además, él intimida un poco cuando habla. Él mira una foto de su padre y recuerda ese día en que para ellos la búsqueda de Hugo apenas comenzaba. Llegó como a las 9 de la mañana más o menos pasadas y pues ahí yo empiezo a preguntar qué pasó y empezamos a buscar, a mirar qué hacemos. Los hijos de Hugo Álvarez estaban angustiados y decidieron buscar por la localidad algún rastro de su papá. Sabían que no tenía enemigos ni problemas con nadie. Pensamos que lo habían secuestrado, que nos iban a llamar a pedir plata. Pero pasaron las horas y nadie llamó a pedir rescate. Al día siguiente de la desaparición de Hugo, en un barrio cercano a donde ocurrieron los hechos,
Paulino Rodríguez trabaja en su taller de ornamentación. Es un hombre entrado en años, humilde y algo tímido, pero hábil con la cortadora de metal con la que trabaja. Mientras trabajaba, Paulino notó que su perro estaba inquieto. Salió el perro y empezó a ladrar hacia ese lado. Entonces yo fui y miré cuando vi un cuerpo ahí. Al ver el cuerpo, lo primero que hice, pues, llamar a la policía. La policía del cuadrante despachó una patrulla y luego de avisar a los superiores, el superintendente Edwin Casallas del Gaula de la policía fue asignado para ir al sitio y verificar. Juan, usted regresó a la escena con Casallas. ¿Qué le contó? Así es, Manuel, estuvimos allá una mañana fría. Mucho viento sopla en esa parte de Bogotá. Y estando allí, el superintendente recordó cada detalle y respondió a algunas de mis preguntas. ¿Qué características tenía esa persona que habían reportado como desaparecida? Era una persona aproximadamente de 66 años, con textura gruesa y de tez morena. ¿El cuerpo, superintendente, cómo estaba vestido en ese momento? En ese momento, con las características que nos habían dado, era una sudadera de Colombia, color azul. Tenía una lesión en el rostro, puñaladas en el pecho, y posteriormente la persona trata como de buscar un lugar y queda un rastro de una mano aquí en la pared y posteriormente es cuando cae en el hueco. El equipo de criminalística de la SIJIN hizo el levantamiento del cuerpo. Los investigadores recorrieron la zona buscando algún elemento que pudieran relacionar con los responsables de la muerte de esta persona, pero no hallaron nada. Así es, Manuel, y el paso a seguir en ese momento era entrevistar a Paulino, el habitante de esa casa, pero él aseguró que no sabía nada y apenas encontró el cuerpo, había llamado a la policía. En ese momento quise saber detalles de lo que vio y por eso le pedí a Paulino que me mostrara el lugar en donde encontró el cadáver. Es una cuneta, está justo al lado de la casa. Al lado de una pared, tiene aproximadamente 20 metros de largo por 1 metro de profundidad. Es estrecha y húmeda. ¿La noche anterior escuchó algo? ¿El perro ladró algo? No, la verdad no. Porque si hubiera escuchado algo, hubiera visto algo, pues había ido más temprano a mirar. Inclusive el que avisó fue el perro. Si no hubiera sido por el perro, quién sabe cuánto tiempo hubiera durado la persona ahí. Los policías se comunicaron con los hijos de Hugo. Alejandro, el hijo varón, se dirigió al lugar. Y él ya tenía un oscuro presentimiento. Y ya como a las 5, 6 de la tarde es que nos escribe la SIJIN para decirnos que lleguen pues, a cierta dirección para confirmar una situación. Llegamos a esa dirección y pues nos encontramos que estaban recogiendo un cuerpo. Pues yo llego y miro el cuerpo y pues me doy cuenta que era pues, la misma contextura de mi papá, ¿no? El mismo tamaño. Pues está totalmente golpeado, sus dientes rotos, toda la cara pues moreteada. Obviamente el dolor, pues lloré, pues me preguntaba por qué había pasado y pues obviamente es algo pues que nadie espera. Marisol, su hija, lloró mientras me contaba lo que sucedió ese día cuando tuvo que ver el cuerpo sin vida de su papá. Fue un momento muy duro, muy duro, no se lo deseo a nadie. Pues era él, se veía que había sufrido, que había tenido una muerte, digamos, agonizante. Se veía que estuvo con frío, que lo dejaron tirado vivo. Es un shock horrible. El cuerpo de Hugo Alirio Álvarez fue llevado a medicina legal para realizar su necropsia. A partir de ese momento se descartó el secuestro y el caso pasó a ser una investigación por homicidio. Mientras tanto, la pregunta que se hacían la familia y el investigador del Gaula era: ¿quién estaría interesado en la muerte del comerciante? De vuelta en la casa, Patricia, la otra hija de Hugo, me enseña una foto de hace varios años en donde se ve ella y sus hermanas cuando apenas eran unas niñas junto a su papá. Mientras la observaba, me contó lo que sucedió esa tarde al enterarse de la muerte de Hugo. Me arrodillé y le dije que por favor
se lo suplicara, encontrara a las personas que hicieron eso. Me arrodillé en mitad de la calle, de esa loma, con frío, con la cara quemada, y le dije que por favor buscara a los culpables. Mientras se conocía el resultado de la necropsia, los hijos de Hugo debatían entre ellos quién podría estar interesado en quitarle la vida al hombre y por qué. Manuel, ellos sospechaban de las dos mujeres con las que Hugo convivió los últimos años. Patricia tenía su hipótesis. De pronto Sandra vio viable quedarse con algo. Ella vive en una casa que es de mi papá, entonces no sé. Y Marisol también sospechaba. Yo la verdad, de corazón siempre sospeché de Elizabeth. Fue la única persona que yo creí que lo había hecho. Juan. Por eso para el Gaula, Sandra Liliana Loaiza, expareja de Hugo Álvarez, a quien él de vez en cuando iba a visitar, también era sospechosa. Ella fue entrevistada por segunda vez, casi 15 días después del hallazgo del cuerpo de Hugo Álvarez. Así lo explica el investigador Casallas. Ella estaba muy nerviosa también, pero de igual forma ella aportó mucha información. Entonces, en un momento se torna, como que desviar de pronto la investigación o que realmente era lo que nos estaba diciendo era verdad y si ella se encontraba ese día en el apartamento o no. Recordemos, Juan, que esto sucedió en el tiempo del confinamiento por pandemia. Por eso las investigaciones eran más difíciles. Sin embargo, Manuel El Gaula buscó pistas que pudieran conducir a los responsables del crimen y descubrió que Hugo Alirio Álvarez había comprado un seguro de vida para Sandra Liliana Loaiza y su hijo. Sandra era la pareja que tenía antes de Elizabeth Loaiza, como me lo explica el subintendente Casallas. Entra a ser de las personas sospechosas debido a que pues hay veces por cobrar un seguro está el factor económico y posiblemente fuera partícipe en los hechos de la muerte de don Hugo. Juan, ¿en algún momento Sandra mostró interés por cobrar ese seguro? No, Manuel, de ninguna manera. Además, cuando hablé con ella, me repitió lo que le había dicho a los investigadores. ¿Él dónde guardaba el dinero, por ejemplo? Si no usaba bancos, ¿dónde guardaba la plata? Pues él a veces me decía, Sanita, en tal parte hay tanto, me haces el favor y cuando necesite. Yo, bueno, sí, señor, pero yo nunca le cogí un peso a él sin permiso de él. Las investigaciones siguieron con los allegados a la víctima. El subintendente Casallas entregó más detalles. Ahí contactamos pues a la mano derecha de la víctima, que es como el empleado quien sabe todos sus movimientos financieros. Se llama el señor Carlos. Pues nos manifiesta que ese día él observó que se fue con Sandra Elizabeth y que de ahí no sabía nada más de él. Que él sí lo estuvo llamando pero que no le respondía. Carlos Cubillos, el hombre de 57 años que trabajó para Hugo Álvarez durante más de 15 años, habló con nosotros en el taller de su jefe y respondió a mis preguntas. Se notaba bastante sereno. Más allegado a él soy yo, y pues por la confianza que tenía él, porque de todas maneras pues yo aquí disponía de lo que quisiera, porque él me decía, si necesita llevarse un carro, lléveselo. Vaya, haga sus vueltas, lo que sea. ¿Cómo era su relación con el señor Hugo? Sí, de amistad de patrón a empleado. Siempre teníamos una amistad bien, normal. Así hablábamos y todo. Él era concentrado con sus carros. A él sí le ha gustado ser como gomelo con los carros, todo eso. Arreglarlos bien y todo. Como el hobby del hombre. El tiempo fue pasando y los investigadores seguían buscando pistas. Para Marisol, la hija de Hugo, era muy difícil no sospechar de Elizabeth Rodríguez, la mujer que compartía con su padre al momento de su muerte. Luego por eso le pregunté sobre su teoría y esto me dijo. En ella solo vimos que le interesaba era el dinero de mi papá y no más. Entonces siempre sospechamos por cómo habló en el momento en que nos encontramos con el investigador del Gaula, que dijo que hablaba todo el tiempo en pasado, como si mi papá estuviera muerto.
y el subintendente Casallas buscó de nuevo a Elizabeth Rodríguez. Entonces ella es la persona que nos aporta información, pero igual forma se tornaba muy nerviosa. No sabíamos si era de pronto si le tenía un aprecio a este señor o era que estaba ocultando algo. El Gaula estaba en una encrucijada y por eso solicitaron a las empresas de telefonía los registros de las ubicaciones de los teléfonos de todos, de Sandra Liliana Loaiza, la expareja de Hugo, de Carlos Cubillos, el hombre de confianza, y de Elizabeth Rodríguez, la pareja más reciente. Pero esa información iba a tardar varios meses. Luego de casi un año de investigaciones, por fin hubo pistas. Al apartamento de Hugo Álvarez llegó una carta y fue recibida por un familiar. Este documento, que hace parte del expediente, llegó en un sobre de Manila color café. Está escrita a mano, con letras grandes y una ortografía precaria, y dice lo siguiente. Los que mataron al señor Hugo fue la amante Sandra Elizabeth Rodríguez Ruiz, con la ayuda de la hija Claudia y el hijo Jonathan. Hijas de Hugo, hagan justicia. Todo fue por robarle una plata. Pero esta no era una prueba de fiar y era anónima. Por eso le pregunté al investigador Casallas si la situación podría cambiar con la aparición de este documento. No lo podíamos descartar, pero se anexaba a la investigación de ello que era una hipótesis que podíamos tener. Y el Gaula comenzó a perfilar a los dos hijos de Elizabeth, Claudia Marcela Rodríguez y Jonathan Steven Cañón. Según el investigador, encontraron datos importantes en sus redes sociales. Comenzarlos a identificar con qué hacían, a qué se dedicaban. Veíamos que ellos tenían unas conductas irregulares, aparecían en fotos con cuchillos, aparecían en fotos como mostrando dinero. ¿Ustedes detectaron que tenían algún tipo de antecedente judicial ya? Verificamos que eran personas violentas, que eran personas que años anteriores habían tenido problemas de riñas y en esas riñas pues que le causaron lesiones a personas con arma blanca. Entonces eso nos daba unas características y una orientación a la investigación. La policía debía hallar nuevas pistas, porque de lo contrario el caso podría quedar en la impunidad. Para finales de 2021, llegaron los resultados de los operadores de telefonía celular que indicaban dónde habían estado los teléfonos de los tres sospechosos. De Elizabeth, pareja de Hugo al momento de su desaparición, de Sandra Loaiza, su expareja, y de Carlos, su mano derecha y amigo. Esa sería la pieza más importante para descubrir quién lo habría asesinado y sobre todo, ¿por qué?